¿Cómo está mi querida familia? Aquí nuevamente saludándolos a cada uno de ustedes. Y déjenme decirles que en esta ocasión traigo una cápsula que en lo particular a mí me ha bendecido mucho. Por eso, con ese mismo deseo, se la quiero compartir a usted, se la quiero compartir a cada uno de ustedes para que tengan esa paz, ese amor y el gozo que nos corresponde como hijos de Dios. Comenzamos. Hoy les voy a hablar de dos batallas. ¿Y por qué de dos batallas? Porque una ya la venció Jesús y te toca a ti y me toca a mí vencer la segunda batalla. Allí en Efesios capítulo 6, verso 11 y 12, dice el apóstol Pablo: ponte toda la armadura de Dios, para que estés firme ante las acechanzas, ante las estrategias del diablo. Porque nuestra lucha, dice el apóstol, no es contra sangre y carne, sino contra principados, número uno. Nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra potestades, dos, contra gobernadores y cuatro, contra huestes de maldad. Conviene que veamos dos asuntos más. Hay mucho material para introducirme, pero quiero ir con el apóstol Juan en su capítulo 4 de la primera carta, verso 1, cuando dice: hermanos, examinen los espíritus, porque no todo espíritu proviene de Dios. Hay espíritus mundanos, hay espíritus del anticristo, y dice Levítico 20:27 que también hay espíritus de muertos o de ancestros. Así que vamos a ver los contrastes. El espíritu que viene de Dios, dice Efesios 5:9, que son de bondad, de justicia y de verdad. Y sus frutos, como dice Gálatas 5:22, es el amor, es la paz, es el gozo, es la bondad, la misericordia, la mansedumbre, la templanza. Usted vea que todo es contrario a lo que el enemigo pretende. Necesitamos pues tener discernimiento, como dice el apóstol Juan, y examinar bien los espíritus, porque mire, aquí en México, por ejemplo, nos pasa una cosa: cuando ignoramos este principio, barremos con medio mundo. Y hay una frase aquí muy popular, repito, aquí en México, que dice: andamos buscando el que no la hizo. Pero también le agrega: buscamos ya no más al que me la hizo, sino buscamos quien me la pague. Entonces lo que en esta ocasión pretendo es que usted tenga este principio bien establecido en su corazón y sepa contra quién está peleando, porque al final, como les decía, cuando no se entiende bien esta palabra de Efesios 6, 11 y 12, al final terminamos peleándonos con Dios, y no es así. Bueno, pues vamos a entrar al tema. Encuentro en el primer libro de Samuel, en su capítulo 17, vamos a estar considerando el verso 7 y el 41, cuando Samuel, el escritor del libro, dice que describe a Goliat. Aquí hay una guerra. Pero mire, son figuras proféticas, yo quiero que ponga mucha atención aquí. Repito el texto. Estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 7. Samuel describe la postura de Goliat e inclusive sus vestiduras, pero luego hace se detiene un poquito y habla de un detalle bien importante del escudero, de un guardaespaldas que viene, después de que describe a Goliat con sus vestiduras y cómo es que él viene, dice que viene adelante de él su escudero, es decir, su guardaespaldas, el que da la vida por su refugiado, por su protegido. Después estamos en el 7 y en el 40 en estos versos del capítulo 17. Después en el 38 ya habla directamente de que David se va a enfrentar a Goliat, y dice la escritura que Samuel le da su vestidura, su armadura, y David se la pone.
pero al momento de poner la espada en el lugar y pretende caminar, no pudo. Y hasta él mismo le agrega, es que no tengo práctica para tener esta vestidura, esta armadura, no he practicado. Y se la quita y luego dice que se fue al arroyo y tomó 5 piedras pulidas y las puso en su saco pastoril. Después, usted sabe ya el resto, se enfrenta con Goliat y lo mata. Pero si usted nota, aquí el escudero, el guardaespaldas, no se vio por ningún lado. Podemos detallar aquí también lo que dice el apóstol Pablo, ponte la vestidura de Dios. Y aquí vemos la enseñanza, el rey, inclusive, fíjese, el rey lo quiso vestir con su vestidura a David, y David dijo, no, yo con esta vestidura no puedo. Entonces lo que significa es que nosotros tenemos que ponernos la vestidura directamente de Dios, no la de nadie más. Y ahí tenemos el ejemplo. Entonces, repito, ¿dónde está el escudero? No se ve por ningún lado. El guardián, el que iba a proteger a Goliat, no se ve por ningún lado. Y entonces, ¿qué sucedió aquí? Les decía que hay 2 batallas. Una ya la venció Jesús en figura de David, pero nos toca a usted y a mí vencer la otra batalla. Y si usted nota, a David tomó, dice que 5 piedras, porque se iban a utilizar 4, en virtud de que había 4 gigantes representantes de muchos más, conforme a su estirpe, pero tenían que vencerlos. Entonces Goliat muere por manos de David, figura de Jesús. Entonces nos toca ahora a nosotros librar esa batalla, pero con otro Goliat, sí. Fíjese que la enseñanza qué preciosa está. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, encontramos en el verso 16 y 17 que se vuelve a hacer otra batalla. Y aquí los gigantes traen espadas nuevas. ¿Por qué no decirlo? Una nueva estrategia de cómo va a vencer a la iglesia, de cómo va a tratar de vencerlo a usted. Y dice que se avalanchó un gigante contra David, porque ahí estaba también David en medio de sus escuderos. Y cuando David se trató de enfrentar a uno de estos gigantes, viene la ayuda de uno de los escuderos, lo quita y mata a Goliat. Y dice, no, David, tú ya no vendrás con nosotros, no sea que estos te vayan a hacer daño y acaben con la lámpara de Israel. Lo que aquí podemos comprender a nivel profético es que, hermano, si Jesús ya venció, si Jesús incluso ya venció a la muerte, dice el apóstol Pablo, Él no puede volver a morir, Él no puede venir otra vez a ser crucificado. Él en una sola entrega, en una sola batalla venció. Entonces la otra batalla nos toca, repito, a usted y a mí. Y estamos en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, y vamos a ver el siguiente verso del 38 al 41. Y sí me gustaría darle lectura. Tomando en cuenta a partir del 16 y 17, y vamos a ver el 19, dice que se levanta un hombre, y este personaje se llama el Anán, que tenemos que investigar precisamente porque aquí está el secreto de lo que yo quiero compartirles. El Anán, con H intermedia, significa el nacido de Dios. El nacido de Dios. Este se va a enfrentar a otro Goliat, y así se llama Goliat, pero aquí le antepone la escritura para no confundirlo con el otro Goliat que David venció. Dice que este Goliat es Geteo, separándolo pues la réplica, el otro demonio que ahora nos toca a usted y a mí vencerlos, como estoy insistiendo. Entonces dice que el Anán lo venció, el nacido de nuevo. Dice Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, desde el verso 11 al 13, dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que creen en su nombre y lo reciben, a esto les da el poder, la potestad, dice la Escritura, de llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino este nacimiento es directamente de Dios. Entonces ahí está el Anán, el que venció al Goliat Geteo.
Otro texto que nos puede dar referencia está en Efesios 2:10, cuando dice que somos hechura del Todopoderoso, pero creados, engendrados, vueltos a nacer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales, dice el Señor, Él las preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Entonces déjeme un poquito disfrutar esta revelación. ¿Qué quiere decir estas buenas palabras, estas buenas batallas, estas buenas? Pues son victorias ante el enemigo. Finalmente, dice otra vez, primer libro de Samuel 17, pero en el verso 47, y le dice David a Goliat: hoy esta congregación va a dar testimonio. Dios mismo, déjeme parafrasearlo, dice que las batallas del Señor no las pelea con lanza ni con jabalina, sino que Él tiene sus métodos, y además dice que Él pondrá a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Así que, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y acuérdense, nuestro pleito no es contra carne y sangre, no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Por eso el Señor al final le dijo a sus discípulos: me voy, pero no los dejo como desamparados, no los dejo solos. Vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces me podrán ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta el final de la tierra. Quédese con esta palabra, mi querido hermano, y disfrútela. Y acuérdese, su pleito, su batalla, su guerra no es contra su vecino, no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Así que Dios me lo guarde y me lo bendiga, y eche mano del poder. Dice, vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y con esto ustedes serán más que vencedores. Dios me los guarde y me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.